Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela Campos Letelier, yo soy la directora de comunicaciones de PEMER y estamos muy contentos de comenzar nuestro tercer y último día del ciclo de seminarios PEMER, sobre todo porque ahora vamos a tener una sesión extraordinaria que será un conversatorio sobre la constitución y energía, que no puede estar más en boga, ¿no? De acuerdo a lo que está sucediendo en el país. Tenemos un panel y expositores de lujo, así que sin hacerlos esperar más, quisiera presentar a la moderadora de esta sesión, que es Carolina Celaya, es abogada senior de Celaya y Bravo. Carolina, por favor. Muy buenos días a todos los que nos están viendo eh, y en especial a nuestros presentadores y panelistas. Primero que todo, quiero agradecer al programa PEME por haberme invitado a este primer ciclo de seminarios y en esta sesión vamos a conversar sobre constitución y energía. En lo único que hay acuerdo en general en materia de reforma constitucional es que vamos a tener cambios en esta Carta Fundamental. La diferencia va a estar en el alcance o en la profundidad de esta reforma y en los temas que vamos a incorporar. Y es por ello que este tipo de conversaciones son importantes de comenzar a tener, para ir poniendo en primer lugar los temas sobre los cuales existe debate y luego ir focalizándonos hacia aquellos sobre los cuales habrá ciertos consensos sobre la necesidad de realizarlo. En materia de energía y medio ambiente, no hay un listado de temas ya determinados, ni menos una definición sobre el grado de profundidad sobre lo que se quiere realizar. Pueden existir matices y la idea es llegar a posiciones comunes. Y creo que lo primero es articular y generar condiciones para que esta reforma sea acorde a los tiempos y a los cambios sociales que el país y nuestro sector requiere. Bueno, dicho esta primera introducción, quiero presentarle a nuestros destacados panelistas y presentadores. En primer lugar, les quiero presentar a Pilar Moraga, es la subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En segundo lugar, les quiero presentar a Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A Daniel Gutiérrez, profesor de Derecho Eléctrico y director de BGS Energy Law. A Pamela Poe, coordinadora de Política y Regulación en Chile Sustentable, y es integrante además de la red de politólogas. Y Rodrigo Pérez, gerente legal de Colbún S.A. A continuación voy a dejar con ustedes a Pilar Moraga, quien hará una presentación sobre medio ambiente y energía. Pilar, por favor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Marcelo, quien me contactó hace harto tiempo ya. Y aquí estamos para conversar sobre estas perspectivas que plantea este nuevo pacto social. Y yo quería un poco ofrecerles situarnos en la situación actual para poder proyectarnos en este desafío que es la definición del contenido de un nuevo texto constitucional. Y bueno, para quienes me conocen saben que yo trabajo en materias de cambio climático y no es por casualidad, sino que porque tengo la firme convicción de que es el desafío que tenemos como sociedad y que por ende una nueva constitución no podría no contemplar, no considerar que esta es, como dicen mis colegas científicos, la condición de borde de cualquier modelo de sociedad que quisiéramos definir en adelante. Y es por eso que les quisiera presentar esta imagen. Pamela ya la vio esta semana, pero que para mí representa el desafío que tenemos hoy día de articular estos desafíos que ya presenta el Acuerdo de París desde el año 2015, que es el de limitar el aumento de la temperatura global en 1,5 grados Celsius. ¿Y por qué me centro en el Acuerdo de París? Dirán ustedes, a lo mejor en la audiencia estamos hablando de energía. Bueno, sabemos que
el sector energía justamente es el mayor contribuyente en el mundo respecto de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la causa de este fenómeno planetario. Por ende, los mayores esfuerzos deberán ponerse en este sector en una reconversión hacia una economía baja en carbono, y en esto la Constitución tiene un rol que jugar. Nos parece un poco quizás lejano entender cómo la Constitución puede, por ejemplo, hacerse cargo del desafío de la carbono neutralidad, que actualmente en Chile se discute en este nivel, un poco más abajo, ¿no? a nivel legal, con lo que es el proyecto de ley marco de cambio climático. Sin embargo, a nivel constitucional, o el nivel constitucional parece ser esencial para que esto se haga realidad. Yo el otro día daba un ejemplo acerca de las carboneras. Y hoy día tenemos un cierto consenso a nivel nacional que no es posible seguir dependiendo de las energías combustibles, de los combustibles fósiles, y en ese sentido hemos realizado distintas acciones y adoptado distintas medidas para limitar la producción de energía en base a carbón. Ahora, si hoy en día ingresara a nuestro país una empresa cualquiera que quisiera desarrollar un proyecto basado en combustibles fósiles, no habría ningún impedimento para que esto se realizara. ¿Y por qué? Porque justamente la Constitución actual consagra el derecho de la libertad económica. Y en ese sentido no es posible restringir bajo supuestos ambientales el ejercicio de una actividad. Por supuesto, se tendrá que someter a las normas legales, someterse a un sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no va a tener una limitación a priori por ser incompatible con los compromisos adoptados en París, o bien por otro derecho que también consagra la Constitución, que es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Por ende, la Constitución es muy relevante y es esencial para definir el tipo de desarrollo, el tipo de economía y, por lo tanto, cuáles van a ser las fuentes energéticas que vamos a utilizar en este modelo de desarrollo. Dicho esto, me interesa poder exponer acá cómo se está entendiendo este derecho a un ambiente sano en el contexto actual, porque yo creo que eso nos va a dar ciertas luces de qué es lo que viene en adelante y cuál es el tono, cuáles son los énfasis o cuál es el paradigma que debiera estar presente en esta discusión y en este debate constitucional. Actualmente Chile cuenta con este derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que podemos considerar, dada la interpretación que ha dado la jurisprudencia en Chile, que es el equivalente a un derecho a un ambiente sano. Y en ese sentido vemos cómo la experiencia comparada y nacional avanzan hacia un entendimiento más amplio de este derecho, en el que se considere la variable del cambio climático. Y luego les voy a ir mostrando cómo. Este derecho a un ambiente sano además está consagrado, como ustedes ven en este mapa, en gran parte del mundo, en muchos países ya está presente, y esto es una gran oportunidad en el sentido que podemos ir interpretando este derecho de acuerdo a este nuevo contexto de crisis civilizatoria, de crisis climática. Ayer se abrió el Foro de Justicia Ambiental organizado por el Tribunal Ambiental de Santiago, y el presidente de ese tribunal hablaba de esta crisis climática como un equivalente a una pandemia. Y quizás es así como la debemos asumir, no en un sentido negativo, pero en el sentido de urgencia, en el sentido que no tenemos más tiempo y que es necesario actuar hoy
para poder realmente tener frutos en el corto tiempo, porque después será demasiado tarde. Y bueno, la idea es que les voy a dar acá 3 ejemplos de cómo estamos avanzando a esta comprensión amplia de un derecho a un ambiente sano y que esto está sucediendo hoy. Por ende, no podríamos en el debate, en el próximo debate constitucional, hacer abstracción del estado actual de la situación. No estamos discutiendo sobre qué vamos a reemplazar del texto, de ese texto literal de la Constitución de 1980, sino que estamos discutiendo sobre el futuro que queremos como sociedad, y eso es en base a lo que está sucediendo hoy y a cómo nuestra Constitución está siendo interpretada hoy en día, que es muy distinto a cómo se hacía en los años 80. Por ende, cuando empezamos a discutir sobre la coma, si hay que sacar libre de contaminación, yo diría que esa ya es una discusión completamente del pasado. Hoy día estamos en una proyección y esta proyección está dada por el actual debate, interpretación de los textos constitucionales. Acá tenemos un ejemplo de la Constitución colombiana que también consagra un derecho a vivir en un ambiente sano, que en su artículo 79, que dio lugar y fundamento a una demanda de jóvenes y niños contra el Estado colombiano por la tala ilegal de la Amazonía. En este caso, la demanda lo que nos dice es esta tala ilegal provoca más gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero aumentan la temperatura global del planeta y eso produce impactos sobre la población en Colombia, sobre la población mundial y también sobre todo tipo de especies. Esto se hace en virtud de un nuevo enfoque que está muy presente en la interpretación de la Constitución de Colombia, que es este enfoque ecocéntrico. Un enfoque que considera al ser humano como parte de la naturaleza y en este sentido llama a una relación de solidaridad entre las distintas especies de las generaciones presentes y también de las generaciones futuras. Y en este contexto, la tala ilegal de la Amazonía, que es una fuente de secuestro de carbono natural, representa un riesgo, una afectación para todas estas especies de las generaciones presentes y futuras, tal como lo dice la Corte Suprema colombiana. Ahora, si nos vamos al otro hemisferio, para decir que esto no es exclusivo de la región, se están dando también discusiones interesantes a propósito de la producción de petróleo. Acá se abrió el debate sobre una demanda de una organización ambiental que reprocha al Estado noruego de otorgar licencias para la producción de petróleo y que limite la evaluación de impacto ambiental a aquellas actividades de exploración y explotación que producen gases de efecto invernadero, pero en una proporción que no es tan relevante como la quema de este combustible. ¿Y por qué ustedes se dirán que el sistema de evaluación de impacto ambiental se limita a estas dos actividades? Porque el petróleo en definitiva está destinado a la exportación y por ende la quema del combustible se producirá en el extranjero. Al respecto, la organización ambiental dice, no importa dónde se produzca la quema, porque la exploración y explotación, que es la actividad inicial que se realiza en Noruega, está destinada a la quema del combustible. Y esta quema del combustible no importa que se produzca en Noruega o en el extranjero, porque las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la quema va a la atmósfera, donde se va a acumular y que va a contribuir a un aumento de la temperatura global que va a afectar a toda la población mundial, incluidos los noruegos. Bueno, este fallo fue recientemente fallado, no fue acogida la demanda de la organización ambiental, sin embargo, yo diría que es uno de los razonamientos y fundamentos más desarrollados en el sentido de
de estas fronteras que se empiezan a diluir entre lo que son las actividades nacionales, las actividades internacionales, porque finalmente las actividades que se realicen en un territorio terminan afectando a la población mundial. Ahora, un elemento muy importante en ambos casos es que además de fundamentarse en este derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, un ambiente sano en este caso, también se fundamentan en los objetivos del Acuerdo de París. Porque se dice, no es posible estar adoptando compromisos internacionales y después realizar actividades internas que son incoherentes o que son contradictorias con dichos compromisos. Ahora, ¿cómo llegamos? Estas son las experiencias internacionales, pero podemos decir quizás Chile, da su aislamiento, su situación geográfica detrás de una gran cordillera, nos deja exentos de toda esta discusión. Eso no es así. Eso no es así. Esto ya se está discutiendo en Chile hace nada, hace 2 días se dictó un reciente fallo de la Corte Suprema de un proyecto minero en que también se plantean cuestiones en este sentido que les voy a mencionar ahora. Este proyecto ya había sido objeto de reproche de parte de distintas organizaciones y de la sociedad civil ante el Tribunal Ambiental de Santiago, en el marco del cual se decidió retrotraer el proceso de evaluación de impacto ambiental, dado que el proyecto no había considerado los impactos que el proyecto iba a tener en las aguas subterráneas en un contexto de cambio climático. Y en ese sentido llama a considerar dentro de las modelaciones los distintos escenarios de cambio climático que se daban en la zona. Bueno, hace 2 días la Corte Suprema dicta este fallo y establece cuestiones bien interesantes. La primera es que la situación que se daba en la minera y los impactos en la zona, a propósito de eso nos dice que es un hecho público y notorio que el avance de la ciencia y la creciente preocupación ambiental de la comunidad internacional por el medio ambiente han traído consigo la incorporación de nuevas directrices y principios. Y a mí me gustaría mencionar cuáles son esas directrices y principios, porque creo que es importante conocer hoy cómo los tribunales están interpretando la actual Constitución, porque, es decir, tendríamos que pensar en que ese es un piso mínimo para la discusión que viene. Primero, la primera directriz es el desarrollo sostenible, y esto impone formular planes y programas que estén destinados ¿a qué? A fortalecer conocimientos y tecnologías aplicadas en la materia. Yo aquí diría que esto es una cuestión crucial respecto del desarrollo tecnológico con el que cuenta el país, que esperaríamos que no fuera tecnología solo importada, ¿ya? Y sabemos que las decisiones que se han tomado en estas últimas semanas a propósito de la licitación de Corfo son contrarias a este punto. Luego, el refuerzo de la participación ciudadana, entre otros. Pareciera que ya es ineludible que es necesario considerar un nuevo modo de toma de decisiones en el que la participación ya no sea considerada como un escollo a la inversión o al desarrollo económico, sino como parte de un proceso que es necesario para que este desarrollo sea un desarrollo equilibrado y coherente con los intereses del territorio. Y por último, este carácter precautorio que deben tener los instrumentos de la política ambiental, que se pone muy en sintonía con el contexto actual de un riesgo que no conocemos o con niveles de riesgo que tenemos que aceptar. Y frente a este nivel de riesgo que tenemos que aceptar, es necesario adelantarse para evitar desastres ambientales. Y por último, respecto de este fallo, a mí me gustaría destacar también que la Corte Suprema, a pesar que la discusión se da más bien por
la falta del procedimiento de la consulta indígena en el proceso de evaluación de impacto ambiental, la Corte se da el tiempo para recordar el fallo del Tribunal Ambiental y en este sentido señalar que es necesario que la evaluación de impacto ambiental considere variables y efectos de la adaptación del acuífero al cambio climático. Y esto también lo hace basado en el Acuerdo de París. Entonces, yo diría que hoy en día no es posible, de acuerdo a estos tres ejemplos que les he dado, y que son solo ejemplos, pero esto ya parece ser una tendencia en la jurisprudencia comparada. El Acuerdo de París, en sus valores objetivos, en esta lectura de la sociedad actual en que nos presenta este gran desafío, está siendo un elemento de interpretación fundamental de los textos constitucionales. Y por ende, no podría un futuro texto constitucional en Chile omitir, hacer abstracción de este importante tratado internacional. Y en este sentido, que por lo demás, como aparece en esta imagen, ha sido ratificado y firmado también por una gran parte del planeta, y la invitación sería entonces a no hacer abstracción, no hacer como este lindo pájaro que ahí tiene su cabeza bajo el agua, sino a sacar la cabeza, a mirar lo que está pasando alrededor y que nuestra constitución realmente pueda ser una constitución del siglo XXI marcado por una crisis civilizatoria, ambiental y social, de la cual el pacto social debe hacerse cargo para que los distintos integrantes de la sociedad puedan alcanzar su máximo nivel de desarrollo personal, colectivo y como sociedad en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Realmente una excelente presentación, súper interesante, las experiencias que has mostrado, estos precedentes de experiencias comparadas y los últimos precedentes también nacionales. De verdad, esta nueva mirada, un nuevo modelo que se haga cargo también de la crisis ambiental y crisis climática, de verdad nos deja pensando que no podemos, como dices tú, hacer abstracción de lo que está sucediendo. Y esperamos que sea en esta discusión que vamos a tener respecto de los cambios que tenemos que tener en la Constitución, esperamos que sea también un cambio fructífero y que vivamos esta discusión tranquilos, bien articulados y en conciencia de lo que vamos a tener. Muchas gracias, Pilar. Vamos a pasar a ser Marcelo Vena. Marcelo, ¿estás por ahí? Perfecto. Y estoy medio lento con los dedos, sí, pero estamos perfectos. Estupendo. ¿Sí, parto nomás? Muchas gracias. Sí. Sí, entonces, muchas gracias y muy buena la presentación de Pilar y el trabajo que está haciendo el Centro de Derecho Ambiental con respecto a la ley de cambio climático, la discusión constitucional con lo que se requiere para la descarbonización y también, por cierto, el apoyo que están haciendo a esta ley actualmente que se está tramitando en el Congreso. Yo creo que es fundamental. Y les voy a hablar sobre una iniciativa que es similar, pero que tiene un afán un poco más de electoral y de influencia política que estamos impulsando, que se llama Recicla la Política, y voy a hablar sobre el tema de la Constitución Verde que se ha discutido. Hoy día hay unos 3 grupos que están hablando de esto en forma muy similar. Está la red de constitucionalistas verdes, ¿no es cierto? Constitucionalismo verde que está impulsando la Bárbara Saavedra, hay un grupo muy destacado de distintos actores académicos. Tenemos también lo que está haciendo la sociedad, la SCAC, ¿no es cierto?
que es Grupo de Sociedad Civil con respecto al cambio climático, y también está FIMA, ¿no es cierto?, con Ezio Costa y su grupo discutiendo estos temas. Yo les voy a hablar sobre algo que es más o menos similar, pero que tiene una vocación de simplificar y orientar los mensajes para poder, en cierta forma, informar a los constituyentes verdes de los temas que se pueden considerar dentro de la nueva constitución. Entonces, bueno, no hay que dejar de hablar de que, en definitiva, el conflicto ambiental asociado a la energía, yo creo que fue muy influyente en toda la discusión que ha tenido el país en los últimos tiempos, la última década, con agosto 2010, cuando se aprueba Barrancones, y toda la primera protesta que hubo con respecto a eso, después en mayo 2011, con Hidroaicén, Castilla, hubo un conflicto importante, ¿no es cierto?, en donde teníamos un rechazo bastante visceral por parte de la ciudadanía con respecto a proyectos energéticos de gran escala, y en la práctica adoptamos un camino nuevo que se da fruto de una agenda energética que impulsa el ministro Pacheco en el contexto de la presidenta Bachelet, en donde empezamos por primera vez a conversar con evidencia con respecto a lo que tiene que avanzarse con respecto a la matriz energética. Antes de eso, el proceso escenario energético 2030 marcó un aviso, un proyecto de la Fundación Chile, que más empresas energéticas, en donde participaron las generadoras y Chile Sustentable, en donde se comparaban cuántos eran los costos de distintos tipos de matrices energéticas hacia el futuro. Y se cuestionó mucho el escenario optimista que postulaba entonces Chile Sustentable, y la verdad es que los números que ellos apuntaron se quedaron cortos y fueron los más certeros en proyectar la matriz energética hacia adelante, en donde la energía renovable era la forma en la cual el país iba a avanzar. Y no hay que dejar de lado de que la ciudadanía en su conjunto contribuyó a que se frenaran casi 7.000 megas en carbón, casi 4.000 megas en hidroeléctrica, en la Patagonia, y en la práctica esto tuvo una influencia muy marcada en una política climática de facto, ya que Chile se había comprometido el año 2010-2009, en la COP15, a mitigar 20% de las emisiones con respecto a la línea tendencial, ¿no es cierto? Y por mucho tiempo se dijo que ese era un compromiso que se fue hecho al calor del momento, se criticó varias cosas, pero en la práctica, hoy día, terminado el 2020, la verdad es que es bien probable que este BAU, esta tendencia de 160 millones de toneladas de CO2 emitidas ese año, probablemente fueron más cercanos a 110, y en la práctica las emisiones evitadas, fruto de esta judicialización, este rechazo de la gente, incidió en que pudiéramos cumplir estas metas y facilita nuestras metas hacia adelante. Y entonces una matriz 100% renovable es un consenso técnico, político, económico. El momento es cuándo va a ser eso, y eso no era posible avisorar hace 10 años, cuando estábamos completamente enfrentados. Pero dicho eso, la conciencia ambiental en Chile es elevada en comparación con otros países. Hay preocupaciones altas, junto con India, China, Corea, fruto de la exposición de los problemas ambientales. Hay una preocupación y un apoyo ciudadano para temáticas. Cuando quisimos prohibir las bolsas plásticas había más de 90% de apoyo. Cuando quisimos hacer la prohibición de la estufa de leña en Santiago, más de 90% de apoyo. La restricción vehicular, arriba de 80% de apoyo. En general, la gente apoya esto, no es que sean ciudadanos ejemplares, porque evidentemente si uno mira las calles también hay cierta suciedad que indica que no son necesariamente los más ejemplares, pero hay una preocupación patente. Y eso se dio en lo que fueron los cabildos, las consultas individuales, los encuentros locales, los cabildos regionales y provinciales que llevó a cabo el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, en donde aparece mencionado temas como la descentralización y el respeto a la naturaleza como uno de los principios y valores que debería regir a la Constitución, y fue uno de los temas más
de mayor consenso y aprobación. Quizás no aparecían en la mayor mención siempre, pero siempre cuando se aparecía y se proponía era un lugar de consenso. También en las menciones de los derechos, el derecho a medio ambiente, el respeto a la naturaleza, también es un tema que siempre tuvo un alto nivel de mención, 87% de los participantes, por ejemplo, en el contexto de los cabildos regionales. Y en cuanto a los deberes, aparece entre número 1, número 3, que es básicamente número 2, que es deberes de protección y conservación de la naturaleza, con 99% de menciones en cabildos provinciales y regionales. Entonces, no podemos dejar de pensar de que hay agua en la piscina para una constitución que tenga conceptos verdes incorporados. Pero ¿cuáles son? Y cómo hacerlo en forma no ingenua, en donde realmente incida. En las discusiones en la red Constitucionalismo Verde tuvimos al el expresidente de un miembro del Tribunal Constitucional, pero también miembro de la Asamblea Constituyente de Ecuador, y nos hablaba que la importancia de no caer en la ingenuidad de pensar que una larga lista de derechos sin un cambio en la estructura de la distribución del poder o la toma de decisiones puede cambiar. Entonces, en cierta forma, nosotros tenemos que pensar en esos aspectos y por eso empezamos a ver cuáles son los temas de convergencia que podían haber. Entonces, queríamos ver cuáles eran esos elementos. Lo que hicimos fue un proceso bien activo de 6 seminarios, en torno a 65.000 vistas en nuestros seminarios, de amplio interés, ¿no es cierto? Hicimos con respecto al agua, y en donde ahí tuvimos a Rodrigo Mundaca, Alejandra Carmona, Verónica Delgado, desde los puntos de vista del activismo, desde el punto de vista del derecho, el tema de la ciudad sustentable, la descentralización, escuchando alcaldes como la alcaldesa de Toa o Claudio Castro, Rodrigo Loyola, en donde nos hablaban de las limitaciones que había en la Constitución para poder discutir estas temáticas en cuanto a poder ¿no es cierto?, resolver desde los gobiernos locales estas problemáticas, y también, temas como la zona de sacrificio, en donde tuvimos discusiones súper duras, súper sinceras, en donde pudimos conversar con distintos activistas de distintos lados. Entonces, el grupo que de los que estamos trabajando en esto es bien transversal, orgullosamente con una distribución de género de 65% mujeres y solamente 25% de hombres. Cada uno tiene su estilo distinto, opinión distinta, pero la verdad es que la intención es que hablemos de las temáticas en particular, sin necesariamente dar una prescripción de cómo tiene que dictarse algún tipo de articulado con respecto a la Constitución, sino que cómo se aborda simplemente en la temática. Entonces, este decálogo que tenemos, que tiene varios principios, los voy a ir mencionando en términos generales para que tengan en cuenta de qué se trata en términos generales. Entonces, el primer principio tiene que ver con justicia ambiental. Es fundamental abordar esto considerando que uno puede atribuir a las causas del estallido una percepción de injusticia social, iniquidad social, pero que también se manifiesta en el medio ambiente, donde hay unas cargas ambientales desproporcionadas, algunas zonas que son de sacrificio, en donde es necesario empezar a destacar otros principios como el principio de progresividad ambiental, el de no regresión, de responsabilidad, el principio precautorio, abordar la resiliencia climática, y también el que contamina paga, de manera que tengamos la oportunidad de poder internalizar los daños que causa a la sociedad distintos tipos de actividades, y también impedir que generen riesgo hacia otros, como pasa cuando hay proyectos de evaluación ambiental que no se hacen cargo del cambio climático y muchas veces transfieren estos riesgos a la sociedad. El tema de la equidad intergeneracional es fundamental, tiene varias implicaciones. Una de ellas es que estamos en un mundo que por primera vez entiende que lo que hace una generación puede afectar a otras. La Constitución del 80 no entendía necesariamente de que este tipo de daño intergeneracional podría ocurrir. Hoy día Chile también, por otro lado, es extractivista, extrae casi 5 veces más materiales por unidad de PIB generado con respecto a la media de la OCDE, y eso significa que es un modelo que se agota
en cierta forma, y por lo tanto hay que aportar hacia un modelo renovable, en donde las futuras generaciones tengan las mismas capacidades de poder desarrollarse que las actuales. Esto también tiene implicancias en temas de pensiones y deuda pública, en donde también es importante no pagar con los recursos del futuro lo que ocurra hoy día, y eso menos todavía en una recuperación ambiental, por ejemplo, recuperación económica que no contemple, ¿no es cierto?, en el corazón de esta recuperación el Acuerdo de París. En la práctica, si nosotros no tenemos una reactivación equilómica que no aborda estos temas, simplemente estamos dejándole una deuda económica y ambiental a las futuras generaciones. Es un ambiente sano y equilibrado. Pilar habló sobre esto de poder actualizar un poco la definición con respecto a vivir dentro de un ambiente libre de contaminación. El principio de democracia ambiental, que es fundamental, consagrado en el Acuerdo de Escazú, en donde es esencial que las personas tengan el derecho a la participación pública con respecto a asuntos ambientales, derecho a acceso a la información, tiene el derecho a saber qué respira, qué contaminación existe, tiene el derecho a poder incidir en lo que ocurre en el territorio. Todos estos temas han sido muy en el centro de los conflictos ambientales hoy día, pero esto no se resuelve quitando instancias de participación, esto se resuelve estableciendo mayores capacidades de incidencia, porque claramente el modelo en su corazón se cuestiona cuando alguien no siquiera tenga el derecho de opinar qué es lo que ocurre en el territorio. Un Estado plurinacional en que reconozca constitucionalmente a los pueblos originarios y su cosmovisión, y que tenga la capacidad de poder tomar decisiones con respecto a su territorio, en donde también eh, hay que continuar promoviendo la participación, en particular en el contexto de la consulta indígena, también un lugar de mucho conflicto que no se resuelve con salirse de la OIT 169, sino que profundizar la participación ciudadana y la consulta indígena, como indicó el fallo de la Corte Suprema con respecto al proyecto BHP, en donde se indica que no es suficiente excusa, ¿no es cierto?, la falta de financiamiento para agotar las instancias de que haya una consulta informada, como hemos comprometido ante OIT. El cambio climático, y esto también es fundamental abordar. En la práctica, como hablaba Pilar, hoy día tenemos una cierta debilidad jurídica para regular el tema climático. Si nosotros quisiéramos prohibir, por ejemplo, los motores de combustión interna, como está haciendo California o Reino Unido a cierta fecha, probablemente entraría en conflicto con derecho de propiedad, con derecho a llevar a cabo emprendimiento, y las razones por las cuales nosotros impediríamos este tipo de motor no tienen resguardo jurídico muy sólido, y por eso tampoco puede uno hacer zonas saturadas por CO2 a nivel nacional, o por ejemplo la misma prohibición de operación de termoeléctrica a carbón también tiene que fortalecerse lo jurídico para poder llevar a cabo estas actividades. Lo otro es, ¿no es cierto?, esto no se puede hacer sin diversidad en cuanto a derechos reproductivos, en donde se supere la sociedad patriarcal, que nos hagamos cargo de las desigualdades de género, y un Estado que reconozca, ¿no es cierto?, la diversidad de orientación sexual, en donde también haya distintas definiciones de lo que es la familia en el siglo XXI, no definida por ninguna religión en particular. Yo creo que eso es fundamental, y hay que luchar por el derecho de ser distintos. Y en esta misma Constitución hay que luchar por el derecho de que alberguemos a todos tipos de pensamientos, y que seamos capaces de poder tener la empatía y ponernos en el lugar del otro. En general, esta visión de la diversidad no es muy distinta a lo que uno puede hablar de la biodiversidad también. Y me llamaba mucho la atención que en Francia, por ejemplo, Nicolás Hulot, quien fue el ministro de la, de la transición ecológica, él tenía dentro de su cartera los temas de género. Y tiene sentido, porque la práctica también tiene que ver con el respeto a la diversidad y siempre pensar en quién es más vulnerable en general. Así que, por tanto, es fundamental el derecho a proteger. Hoy día hay un proyecto que está en conflicto, que se quiere extraer mineral dentro de un santuario. El derecho a proteger.
o sea, el código minero hace súper difícil este tipo de avances. Siempre hay un conflicto cuando se quiere hacer un parque nacional porque impide actividades extractivas y por lo tanto el derecho a proteger también es fundamental. La descentralización política y tributaria, fundamental también. Hoy día solamente un 10% de los presupuestos nacionales son administrados por municipios. Cuando uno quiere hacer un tributo como el impuesto verde, es ilegal e inconstitucional poder determinar el uso de ese impuesto en una zona territorial en particular, y por lo tanto tenemos que tener una descentralización política y tributaria. Si un alcalde quiere hacer una obra de resiliencia, si quiere hacer una ciclovía, quiere peatonalizar una calle, tiene que consultarle a un CEREMI de gobierno centralizado, y por tanto no tiene la autonomía que requiere para poder tomar decisiones que son fundamentales para la resiliencia del país. Y por cierto, el acceso al agua como consumo humano y para sustentar ecosistemas, donde también se proteja a los glaciares y su rol en el ciclo hídrico. Hoy día nos encontramos con una tensión constante con respecto al agua, glaciares, minería, y en la práctica 70% del agua que tomamos en Santiago, 70% del agua que tomamos en Aconcagua, viene de glaciares. 98% de estos glaciares van a retroceder hasta finales de siglo, pero los glaciares de roca tienen una capacidad de poder almacenar y ser más resilientes frente al cambio climático, y por lo tanto son dignos de una protección al más alto nivel. Entonces nosotros desarrollamos un sello para quienes quieren comprometerse a este sello de constituyente verde, y ya tenemos varios candidatos a constituyente verde, por lo menos unos 25, 30 hoy día, que se han comprometido. Nosotros tenemos el objetivo de que puedan ocupar ese sello hacia adelante y poder permitir identificar a los votantes quienes tienen estos valores en común. Y como ven, no son valores estrictamente ambientales, sino que también tienen que ver con una visión de la estructura, de cómo se distribuye el poder, y también de una sociedad que tiene que ser inclusiva y igualitaria. El proceso constituyente, entonces no podemos desaprovechar esta oportunidad de poder abordar la crisis sociológica, climática y sanitaria. Requeremos una constitución ecológica discutida y forjada en democracia, en donde los constituyentes verdes que impulsen decálogo permitirán sentar las bases de un país más justo, sustentable e inclusivo. Es el propósito del decálogo, y esperamos poder influir bastante durante el proceso constitucional, que tengamos una constitución que aborde estos principios y preocupaciones de los chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante también tu presentación. Ahí hay principios, la verdad, muy interesantes desde el punto de vista también de energía y de medio ambiente. Vimos ahí lo que es el principio donde podemos discutir sobre una constitución que nos permita transicionar hacia un modelo mucho más renovable, que permita tener un bienestar mucho más permanente y un bienestar también que no se agote, como son las materias primas no renovables. Y eso también tenemos que tenerlo en consideración. Por último, nos queda la presentación, antes de pasar a las preguntas, de Daniel Gutiérrez, que ya va a tener un enfoque un poquito más distinto, un enfoque más desde la mirada energética. Así que le voy a pasar la palabra inmediatamente, en honor al tiempo. Daniel, ¿estás por ahí? Daniel. Daniel parece que se cayó, porque está entre los estás participantes. ¿Estás en mute? Daniel se cayó, no está. No está Daniel, ya. ¿No? ¿Vale? ¿Pude escribirle? No, podemos esperar a que se reconecte. Cuando se reconecte puedo avisar para que pueda hablar. Tenemos la presentación de Daniel por si acaso, ya que está acontecido esta sesión. Mientras tanto, Carolina, comenzamos las preguntas con el panel que está ahora. Perfecto. Daniel sigue. Respecto de, a mí me gustaría hacer una pregunta en común tanto a Marcelo, a Pilar, Rodrigo, Pamela,
una pregunta en común respecto tanto a lo que fue el marco de las presentaciones, como también a lo que preocupa en el mundo energético, y que indudablemente se cruza con el mundo medioambiental, y que tiene que ver con lo siguiente. En el marco del derecho fundamental de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y de incorporar materias de energía en el cambio constitucional, ¿consideran ustedes relevante consagrar en nuestra Constitución una disposición que asegure a las energías renovables no convencionales o energías renovables variables en forma permanente en la matriz energética nacional? Pareciera que consagrar un mandato constitucional sería la mejor forma de asegurar el futuro de una matriz segura, limpia, sustentable, inclusiva, puesto que de esta forma el uso de ciertas fuentes de energía no va a depender exclusivamente de un programa de gobierno, sino que se va a alzar como un deber del Estado de cumplir siempre en prosecución de asegurar que todos los habitantes de la nación vivan en un medio ambiente libre de contaminación, como lo consagra el 19 número 8 de la Constitución. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Si quieren, vamos en el mismo orden de las presentaciones. Primero, primero las mujeres en realidad. Pamela, ¿qué opinas tú de eso? A ver, creo que hay que partir de la base de que la garantía constitucional tiene que ser otra. No puede ser un medio ambiente libre de contaminación porque ya nos quedamos cortas. Esa es una garantía que ya tiene 40 años. Entonces, el tema de que la Constitución en el fondo, o sea, la contaminación hay que definirla a través de normas, es muy acotado en el fondo, porque cuando no se dicta norma, en el fondo es como que no hay contaminación. O sea, eso ocurre con el arsénico hoy en día. No tenemos norma de arsénico, entonces la gente no sabe ni tiene acceso a saber si está contaminada por aquello o no. Con respecto a la matriz energética, o decir que yo creo que hay que establecer un derecho, una garantía constitucional, ¿cierto?, en la cual se ocupe, ¿cierto?, el tema de velar por una matriz energética, ¿cierto?, limpia, segura, pero hasta ahí nomás me quedo, porque en el fondo no podemos asegurarle el negocio a nadie en el fondo, dentro de la Constitución. O sea, el mercado tiene que funcionar en este sentido, se tienen que fijar garantías constitucionales de la cual, por ejemplo, no debiera haber una zona de sacrificio, en el fondo derecho y acceso. Entonces, en ese sentido, creo que la energía, hay que velar, por ejemplo, por la energía como un derecho, en el sentido que no haya pobreza energética. En este país hay mucha pobreza energética. Entonces, en ese sentido, ir hacia nuevas tecnologías, acceso, pero eso no se puede, yo creo que ahí en rango constitucional así tan específico no, pero sí como a través de las garantías. Y a través de las garantías constitucionales, en el fondo, se puede velar porque esta matriz sea limpia, segura, y en el fondo de acceso a la gente. No podemos tener un país que tenemos y producimos tanta energía solar, por ejemplo, que la energía siga siendo cara, en el fondo, porque dependemos de parte de la matriz, ¿cierto? Depende de los fósiles y eso sube los precios. Entonces, en ese sentido, creo que hay que velar por estos elementos dentro de una nueva constitución. Muchas gracias, Pamela. ¿Pilar? Sí, yo encuentro que es complejo comprometer tipos de tecnologías en la Constitución, pero directamente, pero eso se hace de otra manera, como comprometer ciertos o consagrar ciertos valores de la sociedad, principios de la sociedad, como puede ser, por ejemplo, como señalaba bien Pamela, bueno, la equidad territorial, el acceso a la energía, el acceso a una energía limpia y saludable, un modelo de desarrollo basado, un modelo de desarrollo que evite la contaminación, por ejemplo, y un desarrollo bajo en carbono. Entonces, todos esos principios finalmente llevan al mismo resultado, pero sin comprometer en la Constitución ciertas tecnologías, porque el mundo avanza tan rápido, ¿no? Entonces, quizás un cierto lenguaje en la Constitución
en 30 años podrá quedar desfasado y esto en un mundo imaginario, ¿eh? Porque no logro imaginarme qué es lo que podría reemplazar a lo que conocemos hoy, pero es importante sí que la Constitución deje abiertos esos espacios para nuevos desarrollos, y en ese sentido creo también que una definición de cuál va a ser el modelo de desarrollo requiere absolutamente definir el modelo de ciencia en Chile, porque eso es parte del modelo de desarrollo. Hoy día si estamos pensando en que las tecnologías van a ser un pilar fundamental para alcanzar una carbono neutralidad, para alcanzar un desarrollo más limpio. Entonces vamos a seguir dependiendo de tecnologías importadas, vamos a hacer tecnología en Chile. ¿Quién se va a hacer cargo de el desarrollo de la ciencia y tecnología? ¿El Estado de Chile? ¿Los privados extranjeros? Esas sí son preguntas que debe contestar la Constitución a través de la definición de un modelo de desarrollo que incluya el desarrollo en ciencia y tecnología. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Rodrigo, ¿qué opinas de la pregunta? Mi perspectiva, obviamente, es desde las empresas, y tampoco yo soy un experto constitucional, pero todo indica que el camino, y ya es un camino que se está iniciando y se ha recorrido bastante, es que va hacia un cambio de matriz energética. Y en ese sentido, tarde o temprano se van a dejar de usar los combustibles fósiles, sea carbón, sea gas en segundo lugar. Todo indica eso. La pregunta que uno se hace desde la perspectiva de la empresa es cómo es el proceso de transición, cómo es el camino. Entonces, también es importante fijarse en la finalidad, pero también preguntarse cómo es el camino y cómo es la transición. Y eso también es importante regularlo. Ahora, ¿se puede o tiene sentido regular las energías renovables en la Constitución? Yo no lo había escuchado antes. No obstante eso, tengo dos grandes ideas ahí. Uno, definir qué se entiende por renovable, y ahí me sumo a lo que dice Pilar, que efectivamente nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero pareciera que esa definición de esa forma a nivel constitucional es más bien compleja. Esas son las ideas en general. Ahora, todo indica, y el mercado eléctrico lo está indicando, que el desarrollo va a ser, al menos en los próximos 10 años, fotovoltaico, eólico y probablemente algo de hidrógeno. Y así van a ir saliendo paulatinamente carbón y gas. Pero lo importante es el camino. O también. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Marcelo? Sí, muchas gracias. Lo que es importante, más que poner metas en particular, es que tengamos principios que nos rijan. Por ejemplo, hoy día tenemos una visión que habla de neutralidad tecnológica con respecto a los temas energéticos. Sin embargo, esta neutralidad no es tal si es que no se incorporan los valores de las externalidades que causan distintos tipos, y por lo tanto es fundamental que lo incorporemos dentro de la toma de decisiones. Eso es un principio más general. Si tú miras hoy día Transantiago, en la nueva licitación se ponen incentivos muy bajos, miserables en realidad, para poder hacer buses eléctricos. No se hace uso de la evaluación, ¿no es cierto?, social del precio del carbono por alguna razón inexplicable, y por lo tanto no compiten con igualdad de condiciones. Entonces ese es un problema estructural que tenemos que abordar. Pero yo diría que los dos temas que podríamos uno considerar dentro de la Constitución, asociado indirectamente o directamente al cambio climático, perdón, a la energía, es una meta de carbono neutralidad. Es decir, que se consagre este objetivo, que es un objetivo que es necesario para poder tener un planeta viable, ¿no es cierto?, la carbono neutralidad, y la pobreza energética, porque en la práctica muchas veces no tenemos conciencia porque queremos olvidarlo, porque es demasiado complejo, pero la verdad es que hoy día 2/3 de Chile pasa frío en invierno. Con leña o sin leña pasa frío igual, y gasta una cantidad desproporcionada de sus recursos en eso. Y es verdad lo que dice Pilar y Pamela con respecto a este tipo de precios de los combustibles, etcétera, es que no se han transferido los beneficios, ¿no es cierto?, de las renovables a las personas. Seguimos pagando de la energía más cara que hay en el mundo, el precio del gas natural, a pesar de todo lo que avances de
del shale gas, y a pesar de que están dispuestas las generadoras a desplazar renovables con el gas inflexible, ¿no es cierto?, que es una aberración económica, porque tenían contratos que firmaron que son malos, traspasan a la sociedad ese tipo de modelos, y al mismo tiempo estamos con el sur sofocado por leña, o sea, están regalando el gas natural al norte, y en el sur la gente está sofocando por contaminación. Entonces, y no ha cambiado casi ni un peso, cuánto cuesta el gas natural o el gas licuado o querosén en el sur de Chile. Entonces, al final la gente tiene pobreza energética y tiene el derecho a la dignidad de poder no pasar frío, ¿no es cierto? Y no estar sofocada por la forma que se calefacciona. Es un tema que la gente se lo olvida, porque en septiembre ya nadie quiere acordarse del invierno y empieza el verano y todo rico, pero ya en abril vamos a estar pensando nuevamente este próximo invierno, y la verdad es que eso, la pobreza energética, yo creo que hay que abordarla, porque en la práctica ningún gobierno ha querido abordar este tipo de desafíos. Daniel, te voy a pasar la palabra para que hagas tu presentación, que está orientada ya en forma distinta a más orientada en realidad a lo que es el mundo energético, así que tienes 15 minutos para tu presentación. Perfecto, voy a compartir pantalla y ofrezco mis disculpas desde ya, tuve un pequeño inconveniente, pero espero ya estar bien. Ok. Bueno, muchísimas gracias, ofrezco mis disculpas por el inconveniente y voy a comenzar con mi presentación, que como ustedes pueden apreciar, dice relación con constitución y energía desde la perspectiva de la regulación eléctrica. Desde ahí voy a hablar, algunas reflexiones desde la perspectiva de la regulación eléctrica. Y en primer término, lo que yo quiero resaltar es la posibilidad que nosotros estemos hablando sobre un cambio constitucional. Eso seguramente hace muy pocos años atrás era impensado, no estaba en la órbita de nadie, que estuviésemos hablando sobre cambios constitucionales, y menos aún a través de una asamblea constituyente. Por lo tanto, celebro esta posibilidad que nosotros podemos estar haciendo esto. También resalto el hecho de octubre del 2019. Creo que el denominado estallido social o despertar ciudadano tiene un correlato desde el punto de vista energético y regulatorio. Y sin lugar a dudas que ese hecho fue un detonante, un gatillante de lo que estamos viviendo ahora, este proceso constituyente. Desde esa perspectiva, me gustaría iniciar esta breve presentación con dos ideas bien puntuales del profesor Carlos Peña, que yo recogí de su último libro, del desafío constitucional. Y él señala en definitiva que cada país, por cierto Chile, tiene una configuración histórica, cultural, social determinada, y al mismo tiempo existe una estructura sociológica. Y en definitiva lo que él establece es que cuando esa configuración o esas estructuras cambian o se modifican, la Constitución debe dar cuenta de aquello, por cuanto la Constitución es reflejo de nuestra sociedad. Y al mismo tiempo agrega que la Constitución, como fruto de la unidad política nacional, si esa unidad política nacional cambia o desaparece, ya sea porque su legitimidad se perdió, ya sea porque los valores o principios inspiradores de la configuración originaria cambiaron, se transformaron o mutaron, o ya sea porque las expectativas de las personas se alejaron desde la estructura original, desde el sentido jurídico, la Constitución debe ser modificada. Por lo tanto, es interesante hacer el ejercicio desde la perspectiva energética, eléctrica, cuáles han sido esos principios configuradores y de qué manera han mutado, han variado, se han transformado. Y al mismo tiempo hacer el ejercicio con respecto a las expectativas de las personas, que tanto se han distanciado o alejado de la estructura original desde el punto de vista energético, constitucional y eléctrico. Como ustedes muy bien saben, el actual texto constitucional del 80 establecen ciertos derechos fundamentales, entre otros, como lo han dicho los profesores anteriormente, la libre iniciativa económica por parte de los particulares, la propiedad privada, y establece en definitiva un rol subsidiario del Estado. Lo que en definitiva establece la Constitución es que la preeminencia, la prevalencia, la preponderancia con respecto a la actividad económica la tienen los privados. Y en un lugar secundario o subsidiario, el Estado ejerce una función de planificación, de regulación y de fiscalización. En ese sentido, el texto constitucional del 80, a diferencia de lo que ocurre con el medio ambiente, no existe una consagración explícita con respecto al tipo de energía, ni menos derechamente al derecho de energía a nivel o rango constitucional.
Lo que sí existe es una regulación sectorial, la regulación eléctrica, la Ley General de Servicios Eléctricos que data del año 1982 y que se nutre, se alimenta de los principios constitucionales referidos. Esto es, está basado en una política económica neoliberal, libre mercadista, correspondiente a la época de su concepción. Y en ese sentido es interesante hacer el análisis con regulaciones análogas a la ley eléctrica. Por ejemplo, el Código de Aguas de 1981, por ejemplo, el Código de Minas de 1983, igualmente se nutren de los principios constitucionales referidos, es decir, una política neoliberal y libre mercadista. Las reformas legales sectoriales desde el punto de vista de la regulación eléctrica, e incluso las más recientes, todas han tenido como patrón, como denominador común, el profundizar, el consolidar y en algunos casos el perfeccionar el modelo originario. Entonces, desde esa perspectiva, el modelo ha sufrido o ha sido objeto de algunas modificaciones, algunas bastante importantes, pero siempre tendientes a consolidar, profundizar el modelo originario y en algunos casos mejorándolo o perfeccionándolo. Y desde el punto de vista me quiero referir simplemente a dos, que para mí son paradigmáticas. Hay muchas otras, pero debido al tiempo son paradigmáticas. La primera, y según lugar a mi juicio, la más importante hasta el momento, ocurrió en el segundo mandato de la presidenta Bachelet, bajo la dirección del ministro de Energía Máximo Pacheco. Porque en definitiva, lo que hizo él, a diferencia de sus antecesores, es que llevó a cabo una política con respecto a un diagnóstico que estaba muy definido. Y el diagnóstico que ocurría ahí era que efectivamente había una concentración de mercado, habían barreras de entrada, no podían entrar nuevos incumbentes, había una restricción con respecto a la transmisión, había una poca profesionalización con respecto al coordinador o su independencia. Por lo tanto, lo que hizo fue destrabar. En esa época se ocupaba la palabra emparejar la cancha, con respecto a la situación del mercado eléctrico. Por lo tanto, si volvemos a este ejercicio de analizar los principios inspiradores, lo que hubo ahí fue un análisis de los principios inspiradores, pero se dio cuenta o se constató que el sistema neoliberal no estaba funcionando como originalmente había sido planeado, por cuanto el mercado no funcionaba, había un mercado concentrado, barreras de entrada, etc. Entonces, lo que hizo esa legislación, en forma muy inteligente, junto con otras regulaciones que habilitaron la entrada de la energía variable, fue destrabar. Pero es interesante aquí, yo hago el punto, porque desde esa época se habla de la revolución energética, ¿cierto? De hecho, hay un libro escrito sobre la revolución energética. Y yo comparto esa idea de revolución energética en parte. La comparto en el sentido de que sí, efectivamente hubo una revolución con respecto a la habilitación de energía variable a nuestra matriz energética, con todo lo que aquello conlleva, diversificación de la matriz energética, una matriz energética más verde, más limpia, y por lo tanto mayor competencia y menores precios, esperemos algún día, al consumidor final. Pero desde el punto de vista regulatorio, estimada audiencia, hay que recordar que no hubo ninguna revolución energética. Simplemente se utilizaron las herramientas regulatorias y constitucionales del diseño de la Constitución del 80, bajo el Estado subsidiario. No hubo una mayor presencia del Estado, no, en lo absoluto. Lo que hubo sí fue volver a utilizar un espacio que no estaba ocupado, es volver a empoderarse con las reglas del juego de la Constitución del 80 dentro del Estado subsidiario, es decir, una planificación, una regulación, una fiscalización. Por lo tanto, desde esa perspectiva no hubo ninguna revolución. Ahora bien, el segundo elemento desde el punto de vista regulatorio eléctrico, que yo creo interesante destacar y que tiene su correlato también con el despertar ciudadano, es lo que se denomina el despertar de la demanda. Prueba de aquello es que el próximo módulo es sobre eso, el despertar de la demanda eléctrica. ¿Y por qué digo aquello? Porque la reforma al segmento de distribución, que también hace muchos años ya está el diagnóstico, apunta principal y fundamentalmente ¿a qué? A proporcionar competencia. No es que el legislador ahora se haya dado cuenta de que la competencia es buena, pero sí fue producto o consecuencia de años en que cierto sector, en este caso de la economía energética, estaba postulando por tener un mayor protagonismo, por tener una mayor participación, porque se les pudiese reconocer o habilitar dentro del ejercicio comercial. Me refiero a los recursos energéticos distribuidos, me refiero a la generación distribuida, me refiero a la demanda. A eso se refiere el despertar de la demanda. Como se dice en inglés, power to the people, otorgar, empoderar al consumidor final la habilitación legal para que pueda participar, para que pueda elegir su suministrador, para que pueda gestionar la energía, para que pueda producir su propia energía y sea remunerado equivalentemente, para que pueda
producir o realizar almacenamiento de energía, servicios complementarios, por cierto, el mundo de la electromovilidad, todo ese mundo está en la demanda. Por lo tanto, también hay un cambio de configuración tradicional dentro del paradigma de generación, transmisión y distribución. Ahora agregamos un componente importante que es la demanda a través del vehículo de la innovación tecnológica. Por lo tanto, en esta reforma de ley, que ahora se dividió en 3 proyectos de ley, por lo menos a nivel de espíritu de mensaje, responde aquí también a un perfeccionamiento. Por lo tanto, si volvemos al ejercicio original con respecto a las expectativas que las personas tenían dentro del modelo original, claramente esas expectativas estaban muy lejos. En cierta medida, y por cierto con algunas deficiencias, este proyecto de ley tarde, pero viene a enmendar aquello desde el punto de vista de las expectativas de las personas. Ahora bien, el derecho a la energía no es nuevo ni ajeno a los ordenamientos jurídicos modernos, y por lo demás, varios instrumentos regulatorios internacionales lo contemplan. Yo quiero resaltar uno, seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales Culturales del año 1966, en donde ya se establecía el derecho al acceso a la energía para la cocina, la iluminación y la calefacción. Lo que nosotros hoy día, como el profesor Mena señaló muy bien, conocemos como pobreza energética. Pero es muy interesante este tema de pobreza energética porque ahora hay institutos, universidades que se dedican con respecto a la pobreza energética, pero hace muy pocos años atrás pensábamos que la pobreza energética se circunscribía o reducía solamente al acceso al suministro. Y ahora nos damos cuenta que efectivamente en el caso de Chile, donde nos creíamos con un 99,5% de acceso a la electricidad, nos creíamos que aparentemente no había pobreza energética, pero sí la hay. Y hay una gran pobreza energética desde la perspectiva en lo que dice relación con cómo cocinamos, cómo iluminamos, cómo calefaccionamos, sobre todo y particularmente en ciertas zonas geográficas del país. Por lo tanto, esos antecedentes tienen que estar presentes en la discusión constituyente. Y además, ya más recientemente, y casi por todos conocidos, por cierto, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, dentro del desarrollo sostenible, en su objetivo número 7, establece que se debe garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Es decir, los instrumentos internacionales ya recogen esta necesidad. Los instrumentos internacionales ya recogen este concepto de energía bastante amplio, que incluye el de pobreza energética. Establece conceptos como segura, asequible, moderna. De hecho, lo hace muy bien y ha tenido grandes avances desde la perspectiva que yo lo analicé. La regulación sectorial sí no tiene inconvenientes para establecer políticas competitivas, regular el mercado, facilitar o habilitar el mercado, seguir promocionando la energía variable. Pero desde el punto de vista constitucional, creo que sí tienen que tenerse en consideración establece la Agenda 2030 de Naciones Unidas a este respecto. Así que eso sería mi presentación y termino con la pregunta, ¿y a ti qué constitución te gustaría tener? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante tu presentación también desde el punto de vista de la regulación energética y el desarrollo que ha tenido a lo largo de los años. Y aprovecho también de empezar por ti y a propósito de tu presentación. Quería preguntarte ¿de qué manera entonces la normativa, como lo ves tú, de qué manera la normativa no necesariamente constitucional protege al objetivo central de la regulación energética, objetivo central que entendemos que es la sociedad como nuestro cliente final? ¿Cuál es el instrumento normativo que podría dar como resultado efectivo en esta materia? ¿Cuál sería el instrumento que tú ves como más efectivo? Sí, yo creo que sin perjuicio de la posibilidad de establecer algún principio a nivel constitucional, un principio genérico, inspirador, creo yo que es tarea de la regulación sectorial hacer factible aquello. Y en cierta medida la regulación sectorial tiene herramientas
para poder garantizar no solamente un mercado competitivo, sino también un mercado eficiente, seguro, y también, dada nuestra condición geográfica, por cierto, y nuestro inmenso potencial de recursos variables, también aspirar a una matriz energética variable en muy poco tiempo, con prescindencia del carbón. Por lo tanto, creo yo que desde el punto de vista regulatorio sectorial, ya está acompañado, eso sí, por cierto, de esta habilitación legal, como lo denomino yo, al consumidor final, ¿ah? Una habilitación legal, hacerlo partícipe del juego, invitarlo al partido de fútbol. También al mismo tiempo un robustecimiento de la institucionalidad, por ejemplo, en materia de la reforma del segmento de distribución, creo que la agencia que va a manejar la información va a ser un elemento clave. También, quizás para más adelante, podría verse la independencia de las agencias, me refiero principalmente en el caso chileno al regulador, podría emularse lo que sucede en algunos países de Europa, donde el regulador es una agencia absolutamente independiente y que no coincide con los ciclos políticos necesariamente, como ocurre en otras administraciones, y por lo tanto creo yo que desde el punto de vista de la regulación sectorial están todas las herramientas para poder garantizar en definitiva lo que el principio general, que es la Constitución, establezca en el sentido de tener una energía asequible, sostenible, segura y eficiente para todos los usuarios. Muchas gracias, Daniel. Están llegando algunas preguntas relacionadas con el tema eléctrico y voy a aprovechar de hacérselas a Rodrigo, sin perjuicio de hacerle la pregunta a Rodrigo a propósito de, y que se relaciona con esta pregunta, a propósito de lo que consagra la Constitución existente respecto de las normas de orden público. Porque la Constitución consagra o regula las normas de orden público económico que son importantes para aquellas materias que involucran el interés general, o servicios de interés público, de interés general, como lo es, por ejemplo, la energía. Y evidentemente es el Estado a quien le corresponde la prestación de aquellos servicios que no pueden ejecutarse por particulares, obviamente sin perjuicio de que pueda otorgárselos a través de concesiones. Y mucho se ha debatido en el sector energético sobre el concepto de servicio público en materia de energía. La ley, por ejemplo, señala, en la ley de servicios general, en la ley de servicios eléctricos, se señala que es servicio público el suministro que se preste por parte de una empresa concesionaria de distribución, el alumbrado público, y el transporte de electricidad por sistemas de transmisión. Entonces la pregunta, Rodrigo, es, ¿qué opinas sobre la posibilidad de incorporar o de consagrar expresamente en la Constitución el interés público o la naturaleza de servicio público de ciertas actividades en materia energética? Mira, muchas gracias por la pregunta. En el artículo 19... Sí. En el artículo 19, número 24, se menciona expresamente el interés público en materia de actividades mineras. Entonces, sí, ahí quiero preguntarte eso. ¿Qué opinas? Voy a ser bien rápido y esquemático con algunas ideas y bien puntuales, porque no se alcanzan a desarrollar. Primero, me gustó mucho la presentación de Daniel, felicitaciones. Creo que el análisis histórico está correcto. Lo que yo recuerdo haber estudiado, que justo cuando se estaba estudiando la Constitución del año 80, en la década del 80, por un lado se estudiaba la Constitución y los principios liberales, pero además se estaba estudiando, y hay una historia fehaciente muy importante sobre la historia de la ley eléctrica. En la década del 80, hay 3-4 años, hay una historia muy detallada de cómo se fue creando la ley eléctrica y el modelo eléctrico que después salió en el año 80, que es consistente con el Código de Agua, con el Código de Minería. Ahora, bien, lo que hace la ley eléctrica es que si bien establece un modelo liberal, integra ciertos elementos que son previos al modelo, si uno se quiere decir propiamente liberal. Y ahí está, tenemos toda la regulación de las concesiones eléctricas, las servidumbres, y especialmente el concepto de servicio público. Yo llamo la atención sobre el concepto de servicio público, porque puede ser un concepto que integre visiones y un concepto histórico que viene mucho antes que el concepto liberal.
Ahí, Daniel, tú tendrías que corregirme si estoy en lo correcto o no. Entonces, segundo tema, el concepto de servicio público es un concepto histórico que viene hace mucho tiempo. Segunda o tercera idea, el concepto de servicio público se ha ido desarrollando a través de la jurisprudencia. Y los tribunales de justicia, especialmente la Corte Suprema, lo ha ido moldeando, le ha ido estableciendo límites. Y este concepto, si bien está para la distribución y la transmisión, en algún sentido también se ha creado el concepto de servicio público material y se aplica al segmento de generación. ¿Ya? Cuarta o quinta idea, el concepto de pobreza energética, que me parece un concepto muy interesante para pensar a futuro y pensar desde las personas. Bueno, la idea de pensar desde las personas viene desde el mundo de la historia, que es el mundo desde abajo, o la historia desde abajo. Ese concepto de servicio público nos puede servir para ver cómo se regula a nivel constitucional y establecerlo a nivel constitucional. Además que ya tiene una historia previa. Muchos de los conceptos constitucionales que pasan a la Constitución es porque antes se han desarrollado en la ley o en los códigos. Ese es el concepto. Y lo otro que yo también es súper importante desde la empresa. Miren que mi perspectiva solamente es muy liberal y en algún sentido también conservadora. Así que yo soy el que estoy en una posición, en una posición más de derecha. Pero lo importante también, como siempre he dicho, es cuál es el camino, cómo se hace el camino, y también responder a una pregunta que es bien importante. ¿Quién y cómo produce, distribuye los servicios y los productos eléctricos? Eso también es un tema importante. ¿Eh? Porque junto con la producción de los servicios, tú puedes agregar el concepto de servicio público, que es una carga, una limitación, que es una conformación de la provisión de servicios y producción y productos eléctricos desde el mundo privado. ¿Sabes que hay una pregunta, Rodrigo, de Pamela Koch, que dice, ¿qué pasa con los monopolios y los monopolios eléctricos y el costo de la energía? En términos prácticos, lo que hoy día existe es un monopolio legal, que es el monopolio de la distribución eléctrica, ¿ya? Y ahí la forma de compensar o evitar la afectación monopólica a través de la fijación de tarifas. Ahora, curiosamente, en el mercado eléctrico se ha ido un mundo muy extraño. Hace 10, 20 años atrás, el monopolio era en el sector de generación y transmisión. Y había gran cantidad de participantes o actores de la distribución. Muchas empresas de distribución. Yo vengo del mundo de la distribución. Hoy día ha ido evolucionando y curiosamente, donde se produce o se está produciendo un mayor monopolio es a nivel de distribución eléctrica. Hay 3 empresas en la práctica, sin perjuicio que las tarifas sean reguladas, pero en lo que corresponde a transmisión y en lo que corresponde a generación, creo que los monopolios, o ya casi elementos monopólicos, se han ido limitando, ¿no? Por la gran cantidad de actores que existen, sobre todo en el área de generación. En que si se dan cuenta, a través del tiempo, la participación de las grandes empresas de generadoras en el mercado ha ido disminuyendo paulatinamente. Pamela, frente a la propuesta y a esta disyuntiva de cómo incluir materias energéticas en la Constitución, y por la multidimensionalidad que tiene este tema, frente a la pregunta de si a lo mejor se puede incluir como un derecho fundamental o como un principio orientador de políticas públicas, pensando en que la Constitución debiera ser habilitante para que el Estado y la ley puedan brindar satisfacción efectiva a los derechos de forma universal, igualitaria, sin segregación, podríamos decir que el acceso a una energía de calidad tendría consecuencias en la educación, trabajo, alimentación, salud, como decía recientemente en las presentaciones,
Por tanto, ¿podríamos decir que es un derecho fundamental que contribuiría a reducir la desigualdad y lo podríamos considerar como un derecho fundamental? Yo creo que hay varios elementos y me gustaría mencionar desde lo que también planteó Rodrigo. Yo creo que para tener acceso, ¿cierto?, a la energía, poder tener energía barata, etcétera, lo que no puede ocurrir es que sigamos con el mismo modelo. Entonces, en el fondo, es eso lo que hay que modificar. Y parte de eso significa hablar de descentralización y de verdad. O sea, las regiones deben hacer un aporte, ¿cierto? Las empresas que están dentro de las regiones, por ejemplo, debiera haber una captura, ¿cierto?, de recursos, no todo venirse al centro para poder desarrollar a las regiones, porque seguimos siempre con esta mirada muy centralista. Y eso también va a descentralizar los temas energéticos, que también a nivel local hay que empezar a hablarlo. O sea, en Chile no resisten más líneas de transmisión como Cardones por Paico. Cada vez se va a complejizar aún más, ¿cierto?, el tema. Entonces acá yo creo que hay que poner, entre comillas, empezar a cuestionar el paradigma con el cual se ha hecho el modelo, que ya está sumamente maduro, que la legislación está madura, etcétera, pero también hay que empezar a cuestionarlo para empezar a hablar de flexibilidad en la energía, el tema del almacenamiento en energía. O sea, hoy en día hay vertimientos importantes de energía solar que perfectamente se podrían estar ocupando si el sistema no fuera tan centralizado en el fondo. Y en ese sentido creo que hay que empezar a mirar desde otra lógica. Se requiere hacer una transición socioecológica. Hoy en día tenemos una crisis climática y ecológica grave. Si esto, yo creo que acá la nueva constitución nos puede dar perfectamente, puede ser de vanguardia si logramos incluir estos elementos dentro de la constitución, que se hagan cargo de la crisis ecológica en temas de mitigación y adaptación. ¿Y por qué razón lo planteo? Porque en el fondo, si no, esto nos va a golpear y no va a haber ni constitución, ni nada, ni cambios legales que nos ayuden a enfrentar la temática. Y las regiones creo que tienen mucho que hacer en materia de adaptación. Hoy en día, por ejemplo, el proyecto de ley de cambio climático no da el ancho solamente con ese proyecto para poder en el fondo hacernos cargo de la crisis. Y en materia energética, ¿cierto?, que va a ser un elemento importante. ¿Por qué, por ejemplo, no generar un pilar ciudadano de energía? ¿Por qué la gente no puede estar generando? Porque hay un montón de barreras hoy en el momento, porque hay un temor, ¿cierto?, a como que mi negocio se va a afectar, y es como, perdón, el tema de la distribución no se va a afectar porque la gente tenga paneles solares en el techo, en el fondo. Entonces, aquí hay que emparejar las canchas. Hoy en día está muy asegurado el tema de la transmisión, o sea, la generación, las rentabilidades son altas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que empezar a romper el paradigma desde la lógica de una transición socioecológica para abordar la crisis climática y ecológica, y que la gente también se transforme en un productor, ¿cierto?, de energía. ¿Por qué no hablar de cooperativas solares, de descentralización de la energía, de la distribución, etcétera? O sea, creo que hay que mirar otros paradigmas. No podemos continuar con el mismo para que la propia gente tenga acceso a la energía. Entonces, no sé, en el norte la gente podría estar, en vez de estar consumiendo desde la red, ¿cierto? Porque además hay un tema, y lo voy a plantear, es a la gente, a los clientes regulados nos va a quedar la energía sucia, porque en general los clientes libres están yendo a energías renovables. Las mineras cortaron, por ejemplo, en Huasco cortaron los contratos con Aigener. Entonces, ¿quién va a consumir la energía sucia? La vamos a consumir los clientes regulados. Entonces aquí también yo creo que el ciudadano, yo no quiero consumir esa energía. Entonces también el ciudadano tiene algo que decir al respecto. Y creo que el tema constitucional nos abre esos elementos para poder problematizar distintos paradigmas y en el fondo sacarnos y desperjudirnos de lo que ya está en el fondo hecho. Porque además hay que decir, se discutió, ¿cierto?, sin un congreso. La ley eléctrica, la ley minera, la ley del Código de Agua, no había un congreso y no se discutió en democracia. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy en día es sumamente importante, porque primera vez la ciudadanía va a participar de verdad en este proceso que creo que va a sanar incluso muchas heridas. Muchas gracias, Pamela. Marcelo, ¿qué opinas de esta misma pregunta? ¿Me la puedes repetir, Carolina? ¿Qué pase? Sí, por supuesto. Respecto de, frente a la propuesta de incluir materias de energía en la Constitución.
Sí, un derecho fundamental respecto al tema del acceso a una energía de calidad. Sí. Si tendría consecuencias, si tiene consecuencias en la educación, trabajo, alimentación, salud, y por tanto sería un derecho fundamental que contribuiría a reducir la desigualdad. Entonces, ¿podría considerarse como un derecho fundamental propio de los derechos fundamentales de la Constitución? Sí, había respondido en parte esa pregunta con respecto al tema de pobreza energética, pero voy a profundizar en ese contexto. Efectivamente, la energía puede ser un elemento transformador de la calidad de vida de la gente en general. Y por ejemplo, hoy día yo estoy en un foro de calidad de aire internacional de WEF, en donde estamos hablando sobre cómo la electrificación va a permitir darle mucho más dignidad a las personas con respecto a cómo cocinan y calefaccionan. Hoy día más o menos un 90% de los hogares en lugares como África y otros lados cocinan recolectan su combustible, cocinan con eso, se calefaccionan con eso, y eso tiene problemas de contaminación atmosférica intradomiciliaria tremendo, y eso afecta desproporcionadamente a las mujeres y a los niños. Entonces, esto no es muy lejano de Chile, ¿no es cierto? En donde también la electrificación se ve como una forma de poder limpiar el aire de las ciudades. Hoy día las ciudades fundamentalmente tienen dos fuentes grandes, que son el transporte como contaminación, que la electrificación del transporte en todas sus facetas, ya sea privado como transporte público, es fundamental, y también la misma calefacción se va a electrificar, y así la cocina. Entonces, porque la única forma de asegurar que las cosas realmente sean cero emisiones, pero también tengan mejores disposiciones internas. Y lo que dice Pamela es muy correcto, porque en la práctica lo que hemos hecho hasta ahora también es limitar a que los ciudadanos tengan acceso a poder, ¿no es cierto?, generar su propia energía, le ponen toda suerte de barreras. Hoy día yo tengo un sistema con baterías que no deberían ser necesarias, porque uno debería poder inyectar los excedentes y ser remunerado como corresponde, ¿no es cierto? Acá te restan el costo de distribución, como si fuera lo mismo entregar energía a mi vecino que traerla desde Huasco, ¿no es cierto? Y te descuentan entero. Es súper grosero y súper abusador, en cierta forma. De hecho, yo por mucho tiempo tuve mi sistema de autogeneración sin regularizar porque no quería justamente pagarle, o sea, todo lo que yo le entregaba en él legalmente me pagaban menos. O sea, es como la ley o sea, es lo opuesto al mundo, que te paga más por energía renovable, acá te pagan menos. Y más encima te tramitan y lo dejan inyectar. Entonces hoy día mismo tengo un sistema que estoy consumiendo, como no puedo inyectar todavía porque tengo que regularizar, estoy con aire acondicionado, cuestiones que no habría, porque lo contrario se pierde la energía, ¿no es cierto? Entonces hay toda suerte de absurdos que se dan fruto de este modelo que impide competir. Y la verdad es que el sistema centralizado va a ser una forma democrática de poder tener, si es verdad lo que dice Pamela, a pesar de que internacionalmente no se reconoce como tal, los gallos sí están firmando contratos, las mineras, ¿no es cierto?, 100% renovables, y nosotros nos quedamos con el resto, ¿no es cierto?, y que más encima es cara y es sucia. Entonces, lo bueno es que internacionalmente no se reconoce esa distinción, y por tanto el factor de emisión que tienen que ocupar las mineras es el de Chile nomás, no, acá no hay distinción. Eso es bueno, porque eso lo va a obligar a que sigamos apuntando a que puede que para el marketing puedan decir que tenga 100% renovable su contrato, pero en la práctica, en la contabilidad no se les reconoce eso. Así que yo creo que esos son los temas que yo creo que son importantes con respecto a eso, pero fundamentalmente, como decía, la pobreza energética. O sea, hoy día nosotros tenemos en Chile una gran cantidad de gente que pasa frío, y eso tiene que aumentar. La cantidad de energía que va a consumir va a aumentar, porque necesitan calefaccionarse en cambio climático cuando haya olas de calor tremendo, aire acondicionado. No exceso, pero en la práctica son medidas de adaptación que son importantes que tengamos en mente. Muchas gracias, Marcelo. Una última pregunta para la Pilar, y de ahí vamos a ir cerrando porque ya son 11:15. Y Pilar, quería hacerte esta pregunta. Mira, entiendo, porque yo no me manejo mucho en el mundo del medio ambiente, que lo encuentro
muy interesante también y se relaciona absolutamente con el mundo de la energía, pero que algunos sectorialistas también del mundo medioambiental señalan que aún no tenemos una ley marco de cambio climático, pero sí tenemos, de acuerdo a los principios de que el que contamina paga, un impuesto verde, pero que este es súper bajo todavía y habría que perfeccionarlo. En el sector energético también se ha criticado mucho desde el punto de vista de las energías renovables, que además la forma de calcularlo también afecta no solamente a las empresas contaminantes, sino que también tienen que pagar las energías limpias. ¿Qué opinas tú frente al impuesto verde tal cual está regulado actualmente? Gracias, Carolina, por la pregunta. Yo creo que el proyecto de ley marco de cambio climático que está actualmente en discusión en el Senado es una gran oportunidad para poder avanzar en las materias que tú acabas de indicar. Y quisiera explicar brevemente cómo se hace eso, ¿ya? El proyecto de ley establece una meta, que es la carbono neutralidad en 2050, y además establece instrumentos de gestión del cambio climático. Entre estos, bueno, se reconoce a la NDC, que es la contribución nacionalmente determinada, en que ya se fijan metas a 10 años que se van revisando cada 5. Y además se establece la estrategia climática a largo plazo, que va a ser aquella que va a definir cómo esta meta nacional que se definió en la NDC se distribuye entre los sectores. ¿Ya? O sea, la estrategia climática de largo plazo debe definir cuál es la meta de cada sector y, por supuesto, el sector energía va a tener una meta, yo espero, muy importante. Y luego los sectores van a definir a través de sus planes sectoriales, en este caso mitigación, porque también hay planes sectoriales de adaptación, medidas y acciones para alcanzar su meta sectorial. Entonces, en esas medidas y acciones cabe todo lo que tú has mencionado. Impuestos verdes, o sea, de hecho, nosotros hicimos un estudio hace casi un año sobre las reformas legales para alcanzar la carbono neutralidad. Y en esa se veía una batería de medidas. Y en esta batería de medidas, porque no basta con una, entonces están los instrumentos económicos, como por ejemplo podría ser el impuesto verde, pero están los instrumentos regulatorios, de incentivos o de desincentivos, eliminar subsidios, por ejemplo, también es una medida muy importante, eliminar subsidios a los combustibles fósiles, y por ende va a ser el sector a través de todos los instrumentos regulatorios que tiene a mano, y los que tendrá que inventar o crear para poder alcanzar su meta, y en eso yo creo que efectivamente el impuesto verde tiene un rol que jugar, pero no es la única salida. Eso es lo que quiero decir con esto, que estamos frente a un problema complejo que no se soluciona con una varita mágica y no es con una regulación, con una norma, sino que es un sistema. Tenemos que cambiar nuestros modos de vida y eso requiere intervenir en distintos aspectos de la regulación, y además que estos aspectos son sinérgicos. Tú recién mencionabas, bueno, cómo el acceso a una energía de calidad puede mejorar otras condiciones, la equidad, la educación, el desarrollo de los niños, ¿no es cierto?, de los jóvenes. Entonces, yo creo que efectivamente es un elemento, pero no es el único, y todas estas políticas, instrumentos, van a quedar bajo este marco que nos va a dar, espero, la ley de cambio climático, que yo creo que puede realizar un cambio fundamental en el país como articulador, porque la ley, como tal su título lo indica, es una ley marco, entonces es un articulador, nos señala cómo organizarnos para ir alcanzando este compromiso internacional que definimos en París. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Ha llegado la hora de ponerle término a este seminario y a este módulo en particular. Yo quiero agradecerles a todos los presentadores, los panelistas, por esta conversación. Y la verdad, como han dicho ustedes, estamos frente a una gran oportunidad de hacer cambios en nuestra Constitución.
Y más que cerrar hablando sobre los cambios en particular, yo creo que lo más importante es que nosotros tenemos que tener conciencia y hacer conciencia en los demás, en que tenemos que situarnos no en una dinámica de convencer, si yo creo que más bien tenemos que situarnos en una dinámica del comprender, del saber escuchar, de posicionarnos en el otro y, y el escuchar realmente como para poder llegar a una situación de encuentros comunes que nos beneficien a todos. Si no logramos eso, de ponernos en otra dinámica, no vamos a lograr el bienestar común que queremos para todos en Chile. Así que podemos encontrar esa dinámica y yo creo que los que estamos aquí y los encuentros que ustedes hacen, los equipos en que ustedes han participado, son precisamente esas las personas que son los facilitadores para que puedan hacer estas grandes reformas. Así que yo de verdad los felicito por las experiencias que ustedes han mostrado. De verdad, yo estoy gratamente sorprendida por los avances, por las experiencias que han mostrado. Así que muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por haber compartido esas experiencias. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Bueno, antes de terminar, Hasta la próxima. me gustaría agradecerle a todos los expositores y los panelistas, Marcelo, Daniel, Rodrigo, Pilar, a Pamela y también especialmente a Carolina Zelaya, que moderó de manera extraordinaria, y agradecerle a ustedes también por la paciencia con estos pequeños problemas técnicos que tuvimos. Y me gustaría dejarlos invitados a la tarde, que tenemos una nueva sesión, la quinta sesión de este seminario PEMER, que se llama El despertar de la demanda, que es entre las 12 y la 1:30, así que esperemos que se sumen. Y no se preocupen que esta sesión va a quedar arriba en el canal de YouTube y se podrá ver entera, sin ningún corte ni nada, así que la vamos a poder ver y reproducir todas las veces que queramos. Muchísimas gracias por la paciencia, nos vemos más tarde los demás. Gracias, Daniela. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.